Muy buenas tardes. Hola, hola a todos. Bienvenidos a Conocimiento de Sí Mismo, República Dominicana. Mi nombre es Jesús Reyes. Y en la tarde de hoy vamos a ver una conferencia súper interesante, que es la conferencia titulada Diversos tipos de yoes lujuriosos. Bien, vamos a aprender hoy cómo la lujuria se expresa en nosotros y qué podemos hacer para poder impedir que se exprese y así lograr la castidad. Dejen saber por favor si se escucha bien, si se ve bien. Me dejan saber en los comentarios. Se lo agradecería mucho. Mandamos un saludo a todas las personas que están conectadas con nosotros en línea. Bien, vamos a compartir en algunos grupos para así llegar a mucho más personas. Me dejan saber por favor si se escucha y si se ve bien. Así que vamos a compartir. Esperamos unos 2 minutitos y comenzamos con la conferencia de hoy. Vamos a empezar a compartir. Me dejan saber también en el grupo, en el video, si se escucha y si se ve bien. Así podríamos solucionar cualquier tipo de inconveniente que se haya presentado. Vamos a empezar a compartir en diferentes grupos. También le agradecería mucho que me ayudaran compartiendo para así llegar a mucho más personas y dar inicio ya en un minuto lo que es la conferencia de la tarde de hoy. Vamos a compartir. Y en un minutito ya empezamos con la conferencia titulada Diversos tipos de yoes lujuriosos. Vamos a ir compartiendo. Bueno, Fabricia nos dice que se ve bien. Un saludo para Fabricia Mirul. Se ve y se escucha bien. Lady Reyes dice hola, hola Lady Reyes. Aquí Víctor Mola dice hola. Un saludo especial para Víctor Mola también, para Lady Reyes y Fabricia Mirul. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es la conferencia de la tarde del día de hoy, titulada Diversos tipos de yoes lujuriosos. Esta conferencia es muy importante porque con esta conferencia nosotros vamos a comprender cómo se expresan los defectos de la lujuria y los cuales son los que nos impiden a nosotros pues lograr lo que es la castidad. Bien, entonces vamos a dar inicio y vamos a empezar por el objetivo de esta conferencia, que vamos a ver en esta conferencia lo que es que vamos a comprender, identificar algunos de los defectos de la lujuria, los cuales son importantes para trabajar así podamos llegar a lo que es la castidad. Bien, entonces empecemos por qué es la castidad. La castidad es exactamente lo contrario a la lujuria, o sea, la no pérdida de la energía. Bien, la lujuria es la pérdida de la energía. Bien, la energía que es lo más sagrado que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Entonces, en lo que es la lujuria, nosotros cuando los defectos de la lujuria se expresan en nosotros, pues lamentablemente
pues terminan robándonos lo que es esa energía preciada que nosotros tenemos. Pero que la lujuria en sí, pues es ese agrado, ese lujo que le ponemos a las cosas. Bien, cuando sentimos placer o agrado, ya sea por una persona o por algo del diario vivir. Bien, por ejemplo, si una persona se sienta al lado de nosotros y tiene un perfume que es muy agradable, pues para nosotros eso nos genera muchísima lujuria. Nos mueve diferentes nuestros centros y básicamente el defecto de la lujuria se expresa a través de eso. ¿A través de qué? De ese agrado. Pero también lo mismo es a través de el desagrado. Como si alguien se sienta cerca de nosotros o está cerca y tiene un olor, un mal olor, pues nosotros también nos genera un desagrado. Y de esa manera pues también la lujuria se expresa en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que comprender que una persona casta, una persona que sea equilibrada, que tenga sus centros totalmente equilibrados, pues no pierde la energía. Comprende lo que es, entiende y comprende el valor, la importancia que tiene la energía creadora sexual. Entonces, correspondiendo a lo que es la lujuria, pues tiene muchísimos detalles y dentro de ellos también se expresa lo que es la ansiedad, el nerviosismo, todos esos detalles son parte de esos yo de la lujuria y del yo fornicario. Y vamos a irlo viendo poco a poco más adelante. Bien, pasamos a lo que es, para comprender lo que son los dos tipos de fuego. El fuego de Kundalini, que es el fuego de la conciencia, y el fuego del kundantiguador, que es el fuego del defecto, del ego, del yo psicológico. Bien. El fuego, ¿qué es? El fuego tiene que ver con el anhelo, con el ánimo de hacer las cosas. Entonces, ese fuego, cuando está expresado por el lado del kundantiguador, o sea, del defecto, del yo psicológico, pues básicamente podemos ver que se expresa en las fiestas, en los compartires de tomar alcohol, de pasar la noche en la calle, por ejemplo, o también a través de la masturbación, de la pornografía. Como las personas no saben manejar ese fuego, pues básicamente ese fuego lo tiene atrapado lo que es el yo psicológico, el kundantiguador, así como lo podemos ver aquí. Esa pequeña colita que podemos ver aquí, esa colita representa pues el kundantiguador, donde están todos nuestros defectos. Y entonces, pero eso es algo que no solamente se tiene que escuchar y simplemente pues que no simplemente sea algo que se dice o se comenta, sino que se puede investigar. ¿Cómo lo podríamos nosotros investigar? Lo podríamos investigar a través de lo que es el desdoblamiento astral. Cuando nosotros nos desdoblamos en el mundo astral, podemos mirar hacia atrás y podemos ver lo que es nuestra cola, ese órgano kundantiguador que está en nosotros y que estamos trabajando para eliminar. Bien, pero ya por este lado, por lo que es el kundalini, el fuego de la conciencia, pues es totalmente diferente. Como nosotros pues subimos lo que es y obtenemos lo que es el fuego de la conciencia, cuando nosotros nos negamos a los defectos, cuando nosotros empezamos a eliminar los defectos psicológicos y no dejamos que los defectos se expresen en nosotros. Bien, ahí ese fuego se vuelve un fuego creador. Bien, vamos a imaginar una persona que va todo el tiempo a fiestas, que va a fiestas en la noche, que pasa hasta las 4 o 5 de la mañana en discotecas tomando alcohol, bebiendo, tiene ese fuego, pero del lado del kundantiguador. Pero en el momento que esa persona empieza a trabajar en sí mismo y empieza a hacer su trabajo interior, pues empieza a comprender que en ese momento empieza a robarle ese fuego. ¿A qué? Al ego, al yo psicológico, y empieza a tenerlo ¿quién? La conciencia. Entonces ya todo ese tiempo, todo ese momento que la persona invertía en las fiestas, que invertía en tomar alcohol, en andar en la calle, por ejemplo, a ciertas horas, o viendo pornografía, o masturbándose y todo eso, pues ya lo tiene que la conciencia, todo ese fuego que le fue liberado, y ahora la persona pues va a empezar a trabajar, va a empezar a hacer un trabajo
en sí mismo con mucho más fuerza. Entonces, en ese momento, cuando se le roba el fuego al diablo, que son los defectos psicológicos, los yoes, pues en ese momento la persona ya puede durar media hora, 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas meditando, eliminando sus defectos, trabajando en sí mismo, y va a tener ese fuego, va a tener esa energía, va a tener esa fuerza para hacer ese trabajo, porque ya en ese momento se le está robando el fuego al diablo, y en ese momento la persona pues está trabajando así en sí mismo, al negarse a qué, a la masturbación, al negarse a qué, a lo que es la pornografía, a negarse a todos esos defectos que tienen atrapada lo que es la potencia sexual para la práctica del suprasexo. Entonces ya ese fuego que va a subir por nuestra columna, por el Kundalini, pues va a ser un fuego totalmente superior y nos va a ayudar a nosotros a crear nuestros cuerpos existenciales del ser. Bien, entonces, como mencionaba, una persona ya que tenga una persona con fuego, con esa fuerza, tiene la capacidad de trabajar incansablemente en los 3 factores de la revolución de la conciencia, sin pararse, día a día, a cada momento. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los tipos de sexología. Tenemos lo que es la número 1, que es la infrasexual, el infrasexo, que es la degeneración, reproducción del ego con fornicación. Bien, en esta práctica sexual que se ve lo que es el infrasexo, bien, se da lo que es la eyaculación en el caso de los hombres y el orgasmo en el caso de las mujeres. Entonces, tenemos que comprender algo que es muy importante, y es que todo tipo de sexo tiene un propósito, y ese propósito es crear. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo esa relación sexual, esa infrasexual, que es degenerativa, pues en ese momento nosotros estamos creando ¿qué? Pues estamos creando defectos, estamos creando miles de defectos, millones de defectos al momento de expulsar la energía creadora sexual, porque tenemos que recordar, ya que seguro ya lo hemos visto en conferencias anteriores, que la energía creadora sexual es la parte divina en nosotros. Bien, es lo superior que está en nosotros, es lo divinal. Entonces, si nosotros lo expulsamos, pues en ese momento, ¿qué va a pasar? Pues en ese momento, pues vamos a crear miles y millones de defectos, aparte de lo que ya tenemos. Entonces tenemos que empezar a trabajar fuertemente para evitar este tipo de sexualidad, lo que es el infrasexo. Entonces, la número 2 sería el sexo normal, donde se busca reproducir la especie sin fornicar. En ese momento, en esta práctica, que es el sexo normal, pues la persona le pide a la Madre Divina que permita que un espermatozoide fecunde el óvulo, y en ese momento pues se da, ¿pero para qué? Para la reproducción de la especie. Bien, en esta práctica no hay fornicación, pero la que nosotros promovemos, que es la que nosotros estamos con la que estamos trabajando para crearnos a nosotros mismos, es el suprasexo, que significa sexo superior, regeneración, creación de hijos de la luz. O sea, en lo que es el suprasexo, nos va a permitir a nosotros crearnos a nosotros mismos, ya eliminando todo lo que es infrasexual, todo lo que es degenerativo. Pero en este momento vamos a empezar a trabajarlo ¿de qué? De una manera superior. Vamos a empezar a eliminar todo lo que es la fornicación, vamos a eliminar todo lo que es la eyaculación, todos los yoes de lujuria, y vamos a lograr ¿qué? La castidad. Pero ¿cómo se logra? ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer esta práctica? Pues esta práctica tiene ciertos requisitos, y uno de ellos es pues que debe de haber castidad, debe de haber fidelidad. Debemos de tener una pareja que es del sexo opuesto, pues en este caso un hombre, una mujer y un hombre. Y también lo que es la fidelidad, no solamente física, sino mental. O sea, tenemos que empezar a equilibrar nuestros centros y empezar a comprender que si nosotros somos, se puede decir que fieles en el caso de que no adulteramos con otra persona,
pero empezamos a ver cada persona que pasa por ahí, empezamos a generar impresiones en nosotros, pues lamentablemente no estamos siendo fieles del todo. Y como hay que ser serio, pues obviamente hay que empezar a hacer un trabajo interior para poder lograr lo que es esa fidelidad. Bien, esa fidelidad mental también, y la castidad, que es lo más importante. Bien, entonces, como ya mencionamos, esta práctica a nosotros nos permite conectarnos con lo que es nuestra parte divina, porque nosotros vamos a ser un sexo superior. El suprasexo es para crearnos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué debemos estudiar los yoes lujuriosos? Bien, ¿por qué? Porque la castidad se realiza, ¿para qué? Para que haya una creación. Bien, para que haya una pureza, potencia y potencia en la práctica sexual. O sea, nosotros tenemos que trabajar los yoes de la lujuria, porque eliminando los yoes de la lujuria, vamos a empezar a lograr esa castidad, vamos a poder empezar a crearnos a nosotros mismos, vamos a lograr tener esa pureza. ¿Por qué mencionamos pureza? Porque nosotros tenemos que recordar que cuando iniciamos en estos, lo que es en el conocimiento de sí mismo, cuando iniciamos en estos estudios de trabajo interior, pues nosotros venimos con muchos defectos psicológicos, tenemos muchos defectos psicológicos y son muy pesados. Entonces tenemos que empezar ¿a qué? A eliminar todos esos defectos psicológicos que se expresan en nosotros para lograr esa pureza. Bien, entonces eliminando los yoes, los defectos lujuriosos, vamos a lograr poco a poco potencia y pureza. Y la potencia, como mencionaba, en la práctica sexual, pues se va a recuperar, porque actualmente nosotros tenemos la potencia de la práctica sexual, de nuestra potencia sexual, la tenemos condicionada al defecto. O sea, el defecto psicológico, el yo, tiene la potencia atrapada, nuestra potencia sexual atrapada. En el momento que nosotros empezamos a eliminar esos defectos, vamos a empezar a pasar lo que es la potencia de que tiene atrapada nuestros defectos psicológicos a la conciencia. Entonces esa potencia va a ser va a ser una potencia mucho más pura, mucho más fuerte, porque ya va a tener la conciencia. Entonces, si nos damos cuenta, nos ponemos a analizar, vamos a ver personas que tienen 19, 20 años, 21 o 23 años, jóvenes, muy jóvenes, con problemas de impotencia, con problemas de eyaculación precoz. ¿Pero a qué se debe esto? Pues se debe al daño del aparato sexual, que a través de los años y a través de la masturbación y de defectos como la pornografía, esas revistas pornográficas, películas y demás, pues la persona se ha degenerado de una manera muy muy fuerte y pues lamentablemente se ha atrofiado su aparato sexual. Y a causa de esto pues está lo que es la pérdida de potencia, porque el aparato poco a poco pues va perdiendo esa sensibilidad. Entonces, eliminando nosotros los defectos de la lujuria, vamos a empezar a recuperarnos, y con la práctica de suprasexo vamos a regenerar nuestro cuerpo, y también se regenera lo que es el aparato sexual. Bien, entonces, ¿cómo debemos estudiar los yoes? Bueno, autorreflexión íntima dirigida por la Madre Divina. Aquí, como podemos ver en esta gráfica, podemos ver a la Madre Divina que está pues clavando su lanza en la cabeza de algunos defectos que están aquí abajo. Estos dragones que se ven aquí abajo y estas cabezas que se ven aquí, pues representan lo que son los yoes lujuriosos, esos defectos. Entonces nosotros tenemos que empezar a estudiar los yoes, tenemos que empezar a ver las escenas de cuando empezamos a fornicar. Por ejemplo, empiezo a hacer mi práctica de meditación reflexiva. Se dice que íntima porque es algo muy individual de cada uno de nosotros, y que tenemos que empezar a comprender que es nuestro trabajo individual con nuestra Madre Divina y con nuestro ser. Entonces, como ellos son los que nos guían y nos ayudan, pues no tenemos que apoyarnos en ellos para que ellos pues nos ayuden a eliminar y a ver y a comprender todos estos defectos que se están expresando. En ese momento que yo me pongo a analizar, a hacer mi reflexión, mi meditación reflexiva, empiezo a analizar el defecto.
¿Cuál defecto? Por ejemplo, el yo de la masturbación. Bueno, vamos a ver cuándo empezó el yo de la masturbación. Recuerdo que fue cuando tenía, digamos que 13 años. Sucedió de tal manera. Voy anotando cada una de las cosas, pero ¿por qué se dio esa situación? Y voy anotando cada una de las cosas que se van expresando y las justificaciones que tiene el mismo defecto, porque el defecto va a empezar a expresarse y va a decir, no, pero eso se hace porque recuerda que eso es bueno para el cuerpo, que eso lo dicen los médicos, que los doctores recomiendan eso. Y todas esas justificaciones lo voy anotando porque son detalles del mismo defecto. Bien, ¿cuáles fueron mis deseos en ese momento que empecé a realizar ese tipo de la masturbación? Cuando empezó a expresarse ese yo, perdón. ¿Cuáles fueron, a dónde estuvo mi mente, qué estuvo mi mente haciendo? Y todo eso lo voy tomando, lo voy anotando y voy creando, voy viendo esa escena, voy a visualizar esa escena. Cuando visualizo esa escena, en ese momento voy a empezar a anotar todos los detalles que se empezaron a expresar en mí en ese momento que estuve viendo ese defecto de la masturbación. Y luego, con la ayuda de la Madre Divina, voy a empezar a pedirle a la Madre Divina que elimine cada uno de esos defectos. Bien, cada uno de esos defectos que estuvieron expresándose cuando hice la meditación reflexiva. ¿Para qué? Para poder eliminarlos, para poder comprender esos defectos y sacar y rescatar toda la conciencia que tienen atrapada. Entonces, vamos a continuar. Tenemos que también hacer un pequeño énfasis en que ¿por qué es tan importante recuperar la conciencia que tiene atrapada los yoes lujuriosos? La lujuria y los yoes de la fornicación tienen aproximadamente más de un 50% de conciencia atrapada. Que eso quiere decir que más del 50% de nuestra conciencia está atrapada por los yoes lujuriosos y por los yoes de la fornicación. Entonces tenemos que empezar, tenemos mucho trabajo y tenemos mucho material para rescatar conciencia. Entonces vamos a continuar, vamos a ver algunos de los detalles. Y aquí vamos a ver a los 3 traidores. Bien, que hacen parte también de estos defectos que se van expresando de la lujuria. Los 3 traidores, está la mente, la justificación y la mala voluntad. Primero se da lo que es en la mente. Bien, y luego se da lo que es la justificación. En ese momento que llega a la mente ese deseo de masturbarme, por ejemplo, y en ese momento, pues, que me llega ese deseo, ese fuego de masturbarme, pues en ese momento entra rápidamente la justificación. En ese momento llega la justificación y dice, sí, tú deberías de hacerlo porque realmente es algo saludable, se lo recomiendan los doctores, eso es bueno, es importante hacerlo, hay que hacerlo. Y luego entonces aparece que ese deseo. Bien, entonces cuando se llega ese deseo, pues entonces que está ligado a lo que es la fornicación, aparece lo que es la mala voluntad. Y ahí se da lo que es la acción, en el momento en que empiezo ya a realizar el acto. Entonces nosotros tenemos que empezar ¿a qué? A empezar a autoobservarnos para evitar que cada uno de estos detalles que se empiecen a expresar, pues empiecen a tomar fuerza en nosotros y podamos eliminarlos. Bien, cuando nosotros observamos esos yoes fornicarios, esos yoes de la fornicación, son defectos que todos tenemos, en los cuales tenemos que buscan en su totalidad expulsar la energía creadora sexual. O sea, el fin de todos los defectos que vienen siendo los hijos de la fornicación, todos nuestros defectos, porque después de la fornicación fue que se crearon, pues el fin de ellos en su totalidad es que nosotros perdamos nuestra energía creadora sexual. Bien, entonces, por eso es que primero se da como un deseo, luego se da como una justificación de que se debe de hacer, y luego entra la mala voluntad que va directo ya ¿a qué? A la acción. Bien, entonces nosotros tenemos que estudiar todos los defectos que se van moviendo o que se movieron cuando fornicamos o cuando con los movimientos en el aparato, los peristáticos, también el placer que se expresó, ese vacío que se siente luego de que se fornica, y uno a uno lo vamos a ir eliminando, uno a uno lo vamos a ir comprendiendo y eliminando. ¿Para qué? Para poder rescatar esa conciencia. También
tenemos que tener en cuenta que debemos, ya escuchando esta conferencia, tenemos que empezar a autoobservarnos, porque en esta conferencia estamos hablando de temas, estos temas activan bastante los defectos de la fornicación, y tenemos que empezar a autoobservarnos para ir en marcha, muerte en marcha, eliminando cada uno de los defectos que se van expresando en cada uno de nosotros. Cuando vamos hablando de ciertos yoes lujuriosos, pues esos yoes al hablar, pues se escuchan y empiezan a activarse, y lo vamos a ir eliminando en marcha. Así que vamos a mantenerlo en autoobservación y en muerte en marcha para eliminar todos los defectos que se vayan expresando ahora mismo viendo estas conferencias. Bien, entonces, diversos tipos de yoes lujuriosos. Está lo que es la fornicación, el orgasmo, el cual se expande a lo que es la masturbación, la polución y el sexo en vagina. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. De la fornicación, pues la fornicación, el fin de la fornicación, ¿cuál es? Es, pues, llegar al orgasmo, en el caso de la mujer, y la eyaculación, en el caso del hombre. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y nos ponemos a estudiar estos defectos, y recordando estas escenas, pues vamos a recordar todas esas sensaciones que empezaron a expresarse en cada uno de nosotros al momento de estar en ese proceso de fornicación. Y también cuando vamos a ir en esa meditación reflexiva a estudiar qué sensaciones se empezaron a expresar. Cuando hacemos esa meditación reflexiva para eliminar esas sensaciones que se expresaron en nuestro cuerpo, pues vamos a lograr borrar cada una de esas sensaciones que se quedaron grabadas en uno de nuestros centros, para así poder eliminar esas sensaciones y que no vuelvan a aparecer en nuestra práctica sexual, en la práctica del suprasexo. Bien, entonces vamos a comprender algo. Cuando se empieza con lo que es el yo de la fornicación, pues pasa directamente a lo que busca es el orgasmo y la eyaculación. Entonces, tenemos que comprender que la eyaculación, en este caso vamos a hablar de la eyaculación precoz, se da por la cantidad de veces que fue grabada en esa sensación al momento de tener esa eyaculación. Entonces, como lo que es la eyaculación quedó tan grabado, pues básicamente al momento de que una persona está teniendo está haciendo su práctica de suprasexo, pues llega esa sensación, y por eso es que tenemos que empezar a eliminar esas sensaciones que se van expresando en cada una de las prácticas. ¿Para qué? Para poder purificarla. Entonces, el principal trabajo que debemos hacer es empezar a borrarlas en el instinto. Vamos a empezar a recordar las escenas, vamos a identificar las sensaciones, y concentrados le pedimos a nuestra Madre Divina que elimine esa sensación. Le pedimos, luego salimos de lo que es la práctica, nos relajamos, luego cerramos nuestros ojos nuevamente y volvemos a ¿qué? A hacer nuestra práctica para poder verificar que hayan, identificar si hay más sensaciones que estuvieron grabadas en esa meditación reflexiva que estamos haciendo, para ver si hay alguna sensación grabada, y otra, si aparece nuevamente la misma, pues le pedimos a la Madre Divina que lo elimine nuevamente. Y así lo vamos haciendo hasta que ya no sintamos ningún tipo de sensación o expresión en ninguno de nuestros centros. Bien, entonces cada una de esas sensaciones que se empiecen a expresar cuando hacemos esa meditación reflexiva para eliminar las sensaciones, pues le pedimos a nuestra Madre Divina que vaya eliminando cada una de ellas. Lo que sea que aparezca, lo matamos. Bien, entonces la masturbación, pues básicamente nos lleva bastante a lo que es el homosexualismo, porque cada defecto nos lleva a otra cosa, a un nivel mayor de degeneración. La masturbación, pues básicamente, ya sea colaborada o ya sea individual, pues básicamente nos va llevando pues al homosexualismo. Las poluciones pues también se dan en lo que es en el plano astral. Cuando estamos descansando, estamos en la quinta dimensión, pues se empiezan a través de las impresiones expresando ciertas cosas que no fueron transformadas, ciertas impresiones que no fueron transformadas, y en ese momento pues nos terminan robando nuestra energía creadora sexual. Y ya en el sexo en vagina también. Vamos a hablar y vamos a detallarlo aquí lo más que podamos. Vamos a tratar de hacer la conferencia lo más reducida posible, porque es
bastante extensa. Bien, entonces, la polución o los famosos sueños húmedos, pues básicamente se dan, ¿por qué? Por las impresiones visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. O sea, visuales, digamos que por ejemplo estamos en la calle, vamos caminando y vemos una mujer que se ve muy bonita, o en el caso de una mujer ve a un hombre que es muy aparente, le llama mucho la atención, ya empezamos a idealizarlo, ya empezamos a pensar que son nuestra pareja, ya empezamos a pensar que si tenemos, que vamos a tener relaciones con ellos, que vamos a tener hijos, y todo eso es una impresión. Y esas impresiones se crean en nuestro mundo interior. Entonces, ¿qué pasa? A través de esas impresiones, pues se generan poluciones nocturnas. También a partir de lo que son las impresiones auditivas. Las impresiones auditivas, si nos ponemos, nosotros ya estamos en un nivel tan avanzado de degeneración que cualquier tipo de grito, cualquier tipo de expresión, pues a nosotros nos activa la lujuria. Entonces, esas impresiones auditivas que podemos escuchar o que podemos ver por ahí, pues básicamente también eso se vuelven impresiones y pueden causarnos ¿qué? Poluciones. Las olfativas, como mencionamos con los perfumes, con los olores, también las gustativas, en el momento que probamos algo que nos gusta mucho y sentimos un placer increíble, pues todo eso también nos roba nuestra energía creadora sexual. Y también las táctiles, cuando nos tocamos o alguien nos toca o tocamos a alguien, pues básicamente se da lo que es esta impresión que puede causarnos ¿qué? Poluciones. Esas impresiones, pues obviamente se vuelven en nosotros identificaciones, o sea que ya nos dan ganas de probar, nos emocionan, el deseo, también la identificación de recordar, de soñar. Entonces todo eso, pues a nosotros nos puede generar poluciones nocturnas. Entonces, de los detalles lujuriosos, pues podríamos ver lo que es la lascivia, que es el deseo sexual frustrado. Digamos que vamos a hacer un pequeño ejemplo. Una persona que siempre fantasea con una persona que sea, por ejemplo, gordita. Y siempre ha tenido una fantasía sexual con una persona que sea gordita o un gordito. Y básicamente, pues ese deseo, ese deseo sexual frustrado se vuelve ¿qué? Se vuelve lascivia. Y esa lascivia, pues, siendo de los detalles lujuriosos, pues nos puede generar también ¿qué? Poluciones. Entonces, también está lo que es provocarse y provocar. O sea, tenemos que autoobservar estos defectos para poderlos eliminar, porque tenemos que comprender que todo esto que estamos mencionando aquí son detalles de los defectos de la lujuria y de la fornicación que tenemos que empezar a eliminar. Entonces, ¿por qué provocamos? ¿Por qué queremos provocar a las personas? ¿Por qué me visto así? ¿Por qué salgo así? ¿Por qué me pongo ropa provocativa? ¿Qué quiero lograr con que me vean de cierta o de tal manera? ¿Qué quiero mover en las personas? Entonces, ahí tengo que estudiar ese yo que quiere provocar. Bien, y ese yo que le gusta provocarse. También tenemos que empezar a autoobservarnos seriamente para poder juzgarnos despiadadamente y eliminar cada uno de esos detalles. También está lo que es la pornografía. Entonces ya de ahí pasamos a lo que es imaginar, actuar, hablar, todos los detalles de cómo hablamos cuando hay una persona que nos llama la atención, cómo actuamos cuando hay una persona que vemos que se vea aparente o que llena mi expectativa del prototipo. También cómo ejecutamos las cosas, cómo se planean, cómo sentimos, el desear, todo eso son detalles y tenemos que empezar a eliminarlos. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es la masturbación. Con la masturbación se da lo que es la imaginación mecánica. Y a raíz de eso, pues se crea ¿qué? Los incubus y sucubus. Si nosotros empezamos a analizar, pues básicamente lo que son los incubus y sucubus, pues el incubo es de la mujer y el sucubo es del hombre. Entonces, sucede
que cuando nosotros empezamos a realizar, a aplicar ese defecto de la masturbación, cuando empezamos a dejarnos mover por el efecto de la masturbación, pues básicamente toda la energía creadora sexual que se va perdiendo, pues la va atrapando lo que es nuestro incubo y sucubo, que no es más que ese defecto psicológico que nosotros creamos a la forma que nosotros quisimos. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros teníamos un prototipo que era, por ejemplo, una actriz de Hollywood, una actriz o una cantante, y nosotros nos imaginamos que esa cantante pues que nos gusta, que ella gusta de nosotros y todo eso, y poco a poco la fuimos creando en nuestro mundo interior. Pues básicamente ese incubo se volvió muy pero muy grande, porque a través de la masturbación empezó a tragarse nuestra energía creadora sexual. ¿Y qué pasa? Pues que esos incubos y sucubos, pues básicamente al tener a la persona empezar a masturbarse, a imaginar, por ejemplo, una persona que se imagina que otra persona del sexo opuesto, y lo imagina como quiera, pues básicamente llena ya su propio prototipo, o sea, la forma como le gusta. En el caso, por ejemplo, de un hombre, la mujer como le gusta. Entonces ya se creó eso en nuestro mundo interior. Y básicamente, ¿qué pasa? Que no solamente se imagina lo que la mujer está haciendo con él en los mundos, en el mundo astral, por ejemplo, sino que también el hombre, pues en ese momento está sintiendo lo que esa mujer siente, los gritos que esa mujer realiza, las expresiones de placer también, los movimientos que puede realizar esa mujer teniendo relaciones con él en los mundos internos. ¿Y qué pasa? Que si un hombre se imagina tantos detalles de una mujer y esa mujer se vuelve un defecto dentro de él, o sea, dentro de nosotros, pues termina asumiendo eso, el hombre termina asumiendo esos comportamientos y se vuelve parte de él. Por eso nosotros podemos ver que cuando si vemos personas que han tenido que tienen el defecto de la masturbación muy pero muy grande, pues básicamente termina entrando a lo que es el homosexualismo, porque ya ha creado ese incubo dentro de él, que todos esos detalles y todas esas expresiones ya son parte de él. Bien, entonces esas actitudes homosexuales se empiezan a ver poco a poco en el hombre. Entonces es tan terrible este defecto, ese incubo y el sucubo, que al tener y al tomar tanta fuerza de la energía creadora sexual, puede hasta materializarse. Podría incluso hasta tomar forma física y tener relaciones con la persona. Entonces, ¿qué tipos de masturbación existen? Lo que es la masturbación solitaria, que lleva al auto-homosexualismo, que es cuando una persona pues se masturba sola, lleva al auto-homosexualismo, a la pornografía, destruye lo que es el aparato. Bien, también otro tipo de masturbación es las vaginas y falos artificiales, o sea, los vibradores, muñecas de hule, máquinas, y hay otro tipo también de masturbación, que es la masturbación colaborada, que esta es ya la manual, que es una persona una persona que le colabora para masturbarse, por ejemplo. También la masturbación mutua, entre una persona y la otra, pues se va masturbando mutuamente. También está lo que es el sexo anal, que es contemplado como una masturbación, y entonces eso alimenta ¿qué? El yo cocorro y el yo marica, que es el yo es un yo homosexual, es un yo pues marica, como lo dice ahí, así popularmente se le menciona. También está lo que es la masturbación colaborada, pues tiene un detalle de lo que es el sexo oral, y también el sexo bucofálico, y también el bucogenital. Entonces ya de ahí, de esa masturbación colaborada, pues sale también otro detalle que podemos ver aquí, que es el bestialismo, que es cuando la persona tiene zoofilia, tiene un acto de zoofilia con un animal, y de necrofilia. Bien, y las consecuencias
de lo que es esta práctica de la masturbación, la consecuencia, perdón, de la masturbación, no de la práctica, de la masturbación, pues la impotencia, la eyaculación precoz, el celibato, que lo podemos ver aquí, que ya se da cuando la persona pues pasa de lo que es el yo homosexual, pasa a lo que es el bestialismo, o sea, la zoofilia, que también tenemos que ver que la zoofilia no solamente es tener sexo con animales, sino cuando la lujuria se activa por los animales. O sea, que nosotros empezamos a abrazar, a acariciar y a besar un animal, pues estamos teniendo pues básicamente un acto de zoofilia con ese animalito. Entonces, o con los animales. Entonces, por eso que tenemos que empezar a autoobservarnos seriamente para evitar que esas expresiones, esos defectos, pues tomen fuerza en nosotros. También lo que es la necrofilia, pues no solamente se expresa el defecto de la necrofilia cuando la persona tiene relaciones con un cuerpo, un cadáver descompuesto, sino que también en el momento en que una persona está en un velorio y esa persona está totalmente descompuesta y que yo me quiero meter a la caja y que no te vayas y todo eso, y llorando y gritando desconsoladamente, pues básicamente si nosotros vamos al mundo astral y observamos qué sucedió ahí, pues vamos a ver que todas las personas que estaban se estaba moviendo la lujuria en todas las personas y estaban teniendo sexo con esa persona que falleció. Entonces tenemos que empezar a tomar en consideración todo esto para empezar a eliminar cada uno de estos detalles. Y como les mencioné, pues todo esto no son cosas que nosotros simplemente queremos mencionar aquí, sino que cada uno de nosotros podemos investigar en nuestro mundo, en lo que es el mundo astral, en el plano astral, perdón, a través de pidiéndole a nuestro padre y a nuestra madre que nos ayuden a comprender y a ver este tipo de cosas, para así tener ese conocimiento propio. Bien, entonces vamos a pasar ahora a lo que es el sexo en vagina. Bien, lo que es el sexo en vagina se da lo que es la reproducción, que se da también lo que es el yo soltero, el yo que conquista, el yo del noviazgo, el yo del embarazo, el sexo en embarazo, lo que es y ya luego ahí pasa lo que es el matrimonio, los partos, la lactancia, también el yo padre, el yo madre, el yo de la crianza, el yo de los anticonceptivos, el yo del aborto, el yo de las castraciones, el yo de las degeneraciones sexuales, el yo del hastío y de la insatisfacción. Porque tenemos que comprender que al momento de que la persona empieza a expulsar su energía creadora sexual, pues básicamente se empieza a crear un hastío. Se empieza a generar un hastío hacia la pareja, la otra, entonces también mutuamente se empiezan a generar un hastío, porque básicamente esa energía está involucionando, esa energía le está atrapando ¿qué? Los sucubus, los incubus y también los defectos psicológicos que estamos creando. Entonces, por eso se crea ese hastío y esa insatisfacción. Entonces, también en el sexo de vagina está lo que es la prostitución, la pornografía, el comercio, que es con el comercio de la pornografía, el venderse, el comprar. O sea, la persona que se promueve y se promociona como un producto para que otras personas lo compren. O sea, eso ya viene siendo pues prostitución. Y la promiscuidad, los proxenetas. ¿Y cuáles son esas clases de prostitución también? Que son los residentes, las callejeras, o sea, las personas que ya están en la calle prostituyéndose, las damas de compañía, las referidas, que son las que se refieren, y mucho más ahora con las redes sociales, y también los masajistas. Luego está también lo que es ya en la línea del adulterio, que podemos ver aquí, está lo que es la infidelidad, los amantes, el incesto, que es entre padre e hijo o madre e hija, entre familia, intercambios, o sea, intercambios de pareja, también el Juan Tenorio, que viene siendo una persona que busca siempre pues estar conquistando y teniendo aquí, teniendo allá, el Casanova, también, que va teniendo una en cada puerto, en cada lugar, en cada provincia, una familia. El Doña Inés, que viene siendo como el mismo Juan Tenorio, pero la mujer, en el caso de la mujer que conquista y que quiere conquistar hombres y demás, y esos defectos también dentro de esos defectos está también lo que es el triángulo y orgías. El triángulo es los tríos entre personas teniendo relaciones, y las orgías. Entonces también está lo que es de la misma línea ya, copular con menores, copular con varias mujeres al día,
también varias prácticas al día, también sexo enfermo, o sea, teniendo relaciones con personas que están enfermas, abuso sexual, o sea, las violaciones también que se crean, obligar o autoobligarse, obligar a una persona a tener relaciones sexuales o uno autoobligarse a sí mismo, pues a tener relaciones sexuales, también, y sadismo y masoquismo. Entonces, con este del sexo en vagina también se saca lo que es un detalle, que es la brujería, que es el conocer el poder del sexo. O sea, una persona que ya conoce, el poder que tiene el sexo, pues básicamente pues tiene que saber qué va a hacer. Si va a crear defectos o si se va a crear a sí mismo. Entonces ya ahí básicamente vamos a identificar, ahí nos vamos a definir, ¿verdad? Entonces, practicar el sexo con un interés negro, o sea, practicar el sexo con una persona a cambio de dinero, a cambio de bienes materiales, a cambio de poder, a cambio de que le den un auto, a cambio de que le den un estilo de vida cómodo, todo eso. Entonces también ahí ya se pasa a lo que son los amarres, ligues, venganza, sexo con odio, celos y manipulación. Eso del sexo con odio, pues tenemos que empezar a comprender que nosotros cuando empezamos a hacer estos trabajos en nuestro mundo interior, a trabajar en el conocimiento de sí mismo, pues tenemos que empezar a darnos cuenta de que nuestra práctica sexual no podemos realizarla con algún resentimiento con nuestra pareja. Si hay alguna situación o algún inconveniente con nuestra pareja, pues simplemente todo se lleva a lo que es la meditación reflexiva para eliminar todo lo que se expresó en ese momento y esa incomodidad, y también lo que es la conversación con la pareja para ver cuál fue la situación y no llegar nunca a realizar la práctica sexual con odio, porque no hay una práctica de suprasexo que se pueda realizar y que sea positiva si el odio está de por medio, porque el odio es todo lo contrario al amor. Entonces la práctica de suprasexo es amor, no cabe el odio. Entonces tenemos que empezar a analizar y a visualizar todos estos detalles, que no son todos, porque no, esto que mencionamos aquí no son todos los detalles de la lujuria. Bien, son unos cuantos defectos de la lujuria que pudimos mencionar para que podamos ir analizando cada uno de esos defectos que viven en nosotros y eliminarlos. Entonces, en esa eliminación o caída al abismo de cada yo estudiado, pues la ley divina se va a encargar de mandarlos todos al abismo, de ayudarnos, pues básicamente con ese trabajo en ese aspecto. Y nosotros pues vamos a recibir la ayuda de ¿quién? De nuestra Madre Divina y de nuestro resplandeciente ser. Entonces nosotros debemos de comprender que el proceso de la regeneración empieza con la desintegración de los defectos que sabemos que tenemos. O sea, que lo primero que tenemos que empezar a comprender es que nosotros tenemos todos esos defectos que mencionamos aquí y muchos más. Entonces, el estudio de los yoes lujuriosos es un trabajo de toda la vida. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros tenemos 2, 3, 8, 9, 12 meses, 2 años y pensamos que ya eliminamos todos los defectos de la lujuria, todos los defectos, y esos defectos tienen que empezar a eliminarse y van a ser eliminados a través de toda nuestra vida. Nosotros vamos a ir trabajando fuertemente para eliminarlos lo más pronto posible, pero tenemos que comprender que esos defectos vienen de muchas existencias y que están ahí en nosotros, pero que si no empezamos a eliminarlos, pues nunca lo vamos a terminar. Entonces, empezando a trabajar fuertemente con la meditación reflexiva, pidiéndole a nuestra Madre Divina que elimine cada uno de esos defectos, pues nosotros vamos a lograr ¿qué? Vamos a lograr, pues, eliminar cada detalle, y esos defectos van a perder mucha fuerza y van a ser eliminados gracias a la fuerza de la Madre Divina en la meditación reflexiva. Bien, entonces, ¿qué necesitamos lograr? Nosotros necesitamos lograr la castidad para que haya poder y creación. Tenemos que lograr la castidad para que haya poder, para que haya pureza, para que haya fuerza y para que haya una muy buena creación de nuestros cuerpos creadores, de nuestros cuerpos existenciales del ser. Si nosotros empezamos a trabajar fuertemente, eliminando cada uno de esos defectos, vamos a lograr la castidad, que es lo que realmente pues queremos, para así poder empezar a crearnos a nosotros mismos.
Bueno, básicamente esta es la conferencia del día de hoy, la titulada Diversos tipos de yo lujurioso, la número 43. Ya casi está acabando el temario de 50 conferencias, pero al acabar vamos a comenzar nuevamente con la conferencia número 1. Y en la conferencia que se va a realizar el próximo sábado va a ser la conferencia titulada El Yo de la Traición, la número 44 de fase A. Nada, esta es la conferencia del día de hoy. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Vamos a ver. Vamos primero a mandarle saludos nuevamente a Fabricia, a Lady Reyes, a Víctor Mola, le mandamos saludos, a Quintimo Ramírez, le mandamos saludos. Él dice buenas tardes, gracias por esta nueva enseñanza. De nada, Quintino, un placer para nosotros estar compartiendo contigo. A Ray Pérez dice saludos, saludos Ray. A Liz dice hola, hola Liz. Magdalena Disla dice hola, hola Magdalena, para ti también. Ricardo Lizardo, saludos para ti Ricardo. Oscar de la Rosa, un saludo para Oscar, dice muy buenas tardes y hermosa lluvia. Ha llovido sí bastante aquí en Dominicana. Ha llovido bastante. Fabricia Mirul dice, una persona que ya conozca el valor del sexo y siga usándolo para el placer y siga derramando la energía, ¿cuenta como brujería? Bueno, una persona que ya conoce el valor de la energía creadora sexual, del sexo, del suprasexo, y siga usándolo para el placer y siga derramando la energía creadora sexual, realmente sí cuenta como brujería. Porque ya es una persona que conoce, que sabe la importancia de la energía creadora sexual, la importancia y el valor que tiene esa energía para nosotros podernos crear a nosotros mismos, y que es la parte divina en nosotros, que es la parte que tenemos, se podría decir, que nos contacta con lo divino y que vive en nosotros. Bien, entonces, si una persona utiliza la energía creadora sexual para derramarla, para sentir placer, para seguir sintiendo placer, para derramarla, para expulsarla de su cuerpo, pues realmente sí cuenta como un acto de brujería, cuenta como un acto negativo, cuenta como un acto de la logia negra, sí cuenta como brujería en realidad. Así que vamos a empezar a cuidar nuestra energía creadora sexual, vamos a empezar a eliminar todas las impresiones que nos lleguen a la mente o que tengamos en el día a día, y vamos a mantenernos con la muerte en marcha, siempre pidiéndole a nuestra Madre Divina que elimine cada uno de los detalles y defectos que veamos. Cualquier movimiento en nuestro centro sexual, cualquier movimiento en nuestros centros, lo vamos a eliminar. Y hay que comprender algo, lo que es el suprasexo no solamente empieza en la noche, el suprasexo no empieza al momento en la noche cuando vamos a hacer nuestra práctica de suprasexo, empieza en el día. Realmente empieza en el día cuando nosotros empezamos, no permitimos que los defectos se empiecen a expresar y a querernos robar nuestra energía. Cuando los defectos psicológicos quieren expresarse en nosotros y robar esa energía que es preciada para nosotros, pues en ese momento es cuando empieza el suprasexo, se podría decir. ¿Por qué? Porque yo estoy cuidando y protegiendo mi energía creadora sexual, y al cuidarla y al protegerla, pues básicamente voy a poder tener aún más potencia y mucho más fuerza para crear mis cuerpos existenciales del ser. Bien, entonces dice Fabricia Mirul también otra pregunta: ¿qué debe hacer un soltero para que cuando tenga pareja ya tenga un buen grado de castidad? Bueno, Fabricia, ¿qué debe de hacer un soltero para lograr, para tener un buen grado de castidad antes de tener la pareja? Para que cuando ya la tenga, pues ya tenga un avance en la castidad. Pues empezar a eliminar todos los defectos de la fornicación y de la lujuria, todos los defectos de la masturbación, todos los defectos de la eyaculación, todos los defectos de la pornografía, todos los defectos. Dentro de esos defectos van a ver que se abre un sinnúmero de detalles que nos van a ayudar a recuperar conciencia, porque muchos de estos defectos pues son muy grandes, porque tienen muchos detalles, pero nosotros empezamos a trabajarlos y vamos a recuperar esa conciencia. Entonces, un soltero que todavía no tiene pareja, pero que quiere lograr un avance para lograr la castidad, para así cuando llega a tener su pareja,
pues básicamente ya tenga un trabajo pues mucho más, un camino ya más recorrido en cuanto a la castidad, ya más avanzadito en ese aspecto, pues es eliminando cada uno de los defectos de la lujuria y de la fornicación que tienen atrapado más del 50% de nuestra conciencia. Imagínense nada más que en esos defectos hay más de un 50% de conciencia atrapada. Si nosotros logramos liberar todos esos, esa conciencia, esa chispita que están atrapadas por los defectos de la lujuria y de la fornicación, pues nosotros vamos a recuperar una gran cantidad de conciencia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que vamos a lograr pues una gran cantidad, un gran porcentaje de conciencia que el que tenemos actualmente. Entonces vamos a empezar a trabajar fuertemente en eso. Pero volviendo al joven, a la persona, al soltero, pues en ese caso sí debe de esforzarse en trabajar, en pedirle a la Madre Divina que elimine todos esos defectos, hacer su meditación reflexiva, hacer esa meditación reflexiva enfocada en el instinto. ¿Para qué? Para sacar todas esas sensaciones que quedaron grabadas, esas sensaciones que quedaron grabadas, que se expresan en la práctica del suprasexo, que terminan haciéndonos perder nuestra energía, deben de ser eliminadas. Debemos de empezar a entrar a esas escenas y eliminar cada sensación, cada movimiento, lo que sea que se haya expresado. Vamos a dispararle a todo, vamos a matar todo lo que se aparece ahí, para que cuando hagamos nuestra práctica de suprasexo, pues tengamos una práctica superior, con mucho más pureza. Bien, y así vamos a recuperar ¿qué? Más conciencia. Entonces, Fabricia Mirul dice muchas gracias. Gracias a ti, Fabricia Mirul. Fabricia Mirul también dice muy importante tema. Así es, este es un tema muy pero muy importante. Y les invitamos entonces para que este sábado se den cita. Se den cita con nosotros en la conferencia El Yo de la Traición. Así que nada, le mandamos un saludo muy especial desde aquí, de Conocimiento de Sí Mismo, República Dominicana. Y esperamos que haya sido de su agrado esta conferencia, muy importante, muy detallada en cuanto a los defectos de la lujuria. Y que pasen una feliz noche. Hasta luego.